This episode is brought to you by Amazon Business. How can you free up your team from time-consuming office tasks? Amazon Business empowers leaders to not only streamline purchasing, but better support their teams so they can focus on strategy and growth. Free up your teams and focus on your future. Learn more about the technology, insights, and support available at amazonbusiness.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las advertencias más desafiantes que Jesús nos dejó. Una verdad que muchos prefieren ignorar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Estas palabras no son solo un consejo o una sugerencia, sino un llamado radical que exige entrega total. Vivimos en un tiempo donde el cristianismo muchas veces es presentado como un camino fácil, lleno de bendiciones, prosperidad y comodidad. Pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió riquezas ni fama. Les dijo que tomarían su cruz, que serían rechazados, perseguidos y que tendrían que renunciar a sí mismos. Seguir a Cristo no es simplemente creer en Él, sino obedecerlo, incluso cuando eso significa sacrificar nuestros propios deseos, planes y sueños. Es poner a Dios por encima de todo, aún por encima de nuestra propia vida. Jesús mismo nos advirtió que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Él, la hallará. En este video vamos a profundizar en lo que realmente significa negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del verdadero discipulado? ¿Estamos listos para seguir a Cristo sin condiciones, sin reservas y sin excusas? La respuesta a estas preguntas definirá nuestro destino eterno. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sus discípulos comprendieron el peso de lo que Él estaba diciendo. No era simplemente una metáfora, ni un mensaje motivacional sobre superación personal. Era un llamado real, serio y radical a una vida de completa rendición a Dios. Para entender verdaderamente lo que significa negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, es fundamental analizar el contexto en el que Jesús habló estas palabras y lo que realmente implicaban en ese tiempo. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno que la gente llevaba en collares o en lugares visibles. La cruz representaba la muerte más cruel y vergonzosa que existía en el Imperio Romano. Era un instrumento de tortura, diseñado para causar un sufrimiento prolongado antes de la muerte. Los criminales condenados a la crucifixión eran obligados a cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, mientras eran humillados, golpeados y expuestos ante la multitud. Por eso, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tomaran su cruz,
Ellos entendieron que estaba hablando de un camino de sufrimiento, rechazo y muerte. No estaba diciendo que la vida cristiana sería fácil o que seguirlo traería solo bendiciones terrenales. Al contrario, Jesús estaba dejando en claro que seguirlo implicaba estar dispuesto a perderlo todo por su causa. Jesús pronunció estas palabras después de un evento clave en su ministerio. Poco antes, Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le había confirmado que esa revelación venía del Padre. Sin embargo, cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte y resurrección, Pedro lo reprendió, diciéndole que eso nunca le sucedería. Jesús entonces respondió con dureza: «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Aquí vemos un principio fundamental del mensaje de Cristo. El plan de Dios no siempre es el que nosotros esperamos. Pedro pensaba en un Mesías glorioso, un rey que restauraría el reino de Israel en la tierra y traería victoria política sobre Roma. Pero Jesús vino con un propósito mucho más grande: la redención eterna de la humanidad. La cruz no era un error en el plan de Dios, sino la pieza central de su propósito. Cuando Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, estaba estableciendo las condiciones para ser su discípulo. No se trataba solo de creer en él o admirarlo, sino de estar dispuesto a caminar por el mismo camino que él recorrió. Jesús mismo fue el primero en vivir este llamado. Desde el principio de su ministerio, dejó claro que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Se humilló, sirvió, sufrió y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Negarse a uno mismo significa renunciar a la vida egoísta y centrada en nuestros propios deseos, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En un mundo donde la cultura nos dice que debemos seguir nuestros sueños, buscar nuestra propia felicidad y hacer lo que nos haga sentir bien, Jesús nos llama a morir a nosotros mismos. No significa que no podamos tener gozo, sino que nuestro mayor gozo y propósito deben encontrarse en Dios, no en nosotros mismos. Tomar la cruz no significa simplemente enfrentar dificultades o problemas de la vida cotidiana. Muchas veces se usa la frase llevar la cruz para referirse a situaciones difíciles, enfermedades o conflictos personales. Pero en el contexto bíblico, tomar la cruz significa identificarnos con Cristo en su sufrimiento, estar dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia y vivir de tal manera que el mundo nos rechace, porque no somos de este mundo. Jesús dijo que si el mundo lo aborreció a él, también nos aborrecería a nosotros. Los primeros cristianos entendieron esto muy bien. La mayoría de los apóstoles fueron perseguidos y asesinados por su fe. No buscaron una vida cómoda ni se conformaron con un cristianismo superficial. Ellos vivieron y murieron con la convicción de que seguir a Cristo valía más que cualquier cosa en esta vida. Seguir a Cristo significa obedecerlo en todo, confiar en Él aunque no entendamos su voluntad, y perseverar en la fe incluso cuando el mundo se oponga a nosotros. No es un llamado a la mediocridad espiritual ni a un cristianismo sin compromiso. Es una entrega total, un sacrificio vivo y una vida rendida completamente a Dios. Jesús dejó claro que el camino del discipulado no es fácil. Dijo que la puerta es estrecha y el camino es angosto, y pocos son los que lo hallan. En contraste, el camino ancho y espacioso lleva a la perdición, y muchos lo siguen porque parece más atractivo y cómodo. Pero la recompensa de seguir a Cristo es mucho mayor que cualquier sacrificio que podamos hacer en esta tierra. En los tiempos de Jesús, muchos lo seguían por los milagros, por el pan que multiplicaba y por las sanidades que realizaba. Pero cuando Él comenzó a hablar sobre la renuncia, sobre tomar la cruz y seguirlo, muchos se apartaron. Incluso algunos de sus propios discípulos dejaron de seguirlo cuando dijo que quien no coma su carne y no beba su sangre no tiene vida eterna. Hoy en día,
la misma realidad sigue existiendo. Hay quienes buscan a Cristo solo por lo que pueden recibir de Él. Pero el verdadero cristianismo no se trata de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de cuánto estamos dispuestos a rendirnos a Él. Se trata de conocerlo, amarlo y obedecerlo, sin importar el costo. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Dijo que quien pierda su vida por su causa, la hallará. Pablo, quien sufrió persecuciones, cárceles y azotes por el Evangelio, declaró que las aflicciones de esta vida no se comparan con la gloria venidera que será revelada en nosotros. Este llamado no es solo para los apóstoles o para algunos cristianos en particular. Es un llamado para todos los que deseen seguir a Cristo de verdad. No es opcional ni negociable. Jesús dijo que si alguien quiere ser su discípulo, debe tomar su cruz cada día. No es algo que hacemos una sola vez, sino un compromiso diario de vivir para Dios y no para nosotros mismos. La pregunta que cada persona debe hacerse es: ¿estoy dispuesto a seguir a Cristo en sus términos y no en los míos? ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, aunque eso signifique sacrificios, rechazo o sufrimiento? Jesús nos deja la elección. Podemos vivir para nosotros mismos, buscando nuestra propia voluntad, o podemos vivir para Él, entregándonos completamente a su llamado. Pero solo aquellos que tomen su cruz y lo sigan, experimentarán la verdadera vida y la gloria eterna en su presencia. Cuando Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, estaba estableciendo una de las condiciones más radicales del discipulado cristiano. Estas palabras van en contra de la naturaleza humana, que busca constantemente satisfacer sus propios deseos, ambiciones y placeres. Pero Jesús nos llama a una vida completamente opuesta, una vida de renuncia, donde ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Negarse a sí mismo significa rechazar la mentalidad egocéntrica y vivir con un propósito mayor. No significa odiarnos a nosotros mismos ni despreciar nuestra existencia, sino rendir nuestra voluntad, nuestros sueños y nuestros planes a los pies de Cristo. Se trata de reconocer que nuestra vida no nos pertenece y que Dios es el dueño absoluto de todo lo que somos. Desde el principio, la humanidad ha luchado contra este concepto. En el huerto del Edén, el pecado entró en el mundo porque Adán y Eva no quisieron negarse a sí mismos. En lugar de obedecer el mandato de Dios, escogieron seguir su propio deseo, comiendo del fruto prohibido para ser como Dios, y decidir por sí mismos lo que era bueno y malo. Desde entonces, la naturaleza humana ha estado marcada por el deseo de hacer su propia voluntad en lugar de someterse a Dios. Cuando Jesús llama a negarnos a nosotros mismos, nos está invitando a volver a la relación correcta con Dios, en la cual Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. No es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que es un proceso que comienza con un cambio de corazón. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En su carta a los Gálatas escribió: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Pablo no estaba diciendo que había dejado de existir como persona, sino que su vida ya no le pertenecía. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, estaba sometida a la voluntad de Cristo. Negarse a sí mismo también significa renunciar a nuestros derechos y a nuestras exigencias personales, por amor a Dios y al prójimo. En un mundo donde se nos enseña a luchar por lo que creemos que merecemos, Jesús nos llama a un camino diferente. Nos enseña que en el reino de Dios, el mayor es el que sirve, el primero es el último, y el verdadero poder se encuentra en la humildad. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de negación propia. Siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él tenía todo el derecho de ser adorado y servido, pero en lugar de exigir su gloria, decidió humillarse para salvarnos. Este llamado a la negación propia se refleja en cada área de nuestra vida. En nuestra relación con Dios, significa buscar su voluntad en lugar de la nuestra. Significa someternos a su palabra, aun cuando no entendemos completamente sus caminos. Es decir, como Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En nuestra vida diaria, negarnos a nosotros mismos implica elegir lo que agrada a Dios por encima de nuestros deseos carnales. Significa apartarnos del pecado, aunque nuestra carne quiera lo contrario. Es morir cada día a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestros placeres desordenados y a todo lo que nos aleja de Cristo. En nuestras relaciones con los demás, negarse a sí mismo significa amar con un amor sacrificial. Jesús nos enseñó que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Nos llama a amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos han herido y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Negarse a sí mismo no es un acto de un solo momento, sino un compromiso diario. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. No es algo que hacemos una vez y ya terminamos, sino una decisión constante de vivir en sumisión a Dios. Esta es una de las razones por las que muchas personas rechazan el Evangelio. Es fácil aceptar un mensaje que solo habla de bendiciones y promesas, pero difícil aceptar un mensaje que nos llama a morir a nosotros mismos. Muchos buscan a Cristo solo por lo que pueden recibir, pero cuando descubren que seguirlo implica sacrificio, se apartan. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Sin embargo, Jesús nos advierte que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de él, la hallará. Esta es una paradoja del reino de Dios. Cuanto más nos aferramos a nuestra propia voluntad, más nos alejamos de la verdadera vida. Pero cuando nos rendimos completamente a Cristo, encontramos el propósito y la plenitud que el mundo jamás podrá ofrecernos. Negarnos a nosotros mismos también significa vivir con una mentalidad eterna. Si ponemos nuestra mirada solo en las cosas de este mundo, nos será difícil renunciar a lo que creemos que es importante. Pero cuando entendemos que somos peregrinos en esta tierra y que nuestra verdadera patria está en el cielo, nos resulta más fácil soltar lo que no tiene valor eterno. Jesús nos desafía a tomar una decisión. No podemos vivir para nosotros mismos y para Dios al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. O nos rendimos completamente a Cristo, o seguimos nuestro propio camino. No hay una opción intermedia. Cada día,
enfrentamos la decisión de seguir a Cristo o seguir nuestra propia voluntad. En cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión, tenemos la oportunidad de negarnos a nosotros mismos y honrar a Dios. Este es el verdadero cristianismo. No se trata solo de asistir a la iglesia, leer la Biblia o decir que creemos en Dios. Se trata de una vida transformada, donde Cristo es el centro y su voluntad es nuestra mayor prioridad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a renunciar a todo por Cristo? ¿Estamos listos para morir a nosotros mismos, para que Él viva en nosotros? El mundo nos dice que busquemos nuestra propia felicidad, que pongamos nuestras necesidades primero y que hagamos lo que nos haga sentir bien. Pero Jesús nos llama a un camino diferente. Nos dice que la verdadera vida no se encuentra en hacer nuestra propia voluntad, sino en rendirnos completamente a Dios. Negarse a sí mismo es difícil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera libertad y a la vida eterna. Cuando Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe tomar su cruz, estaba hablando de una realidad que sus oyentes entendían muy bien. En el Imperio Romano, la cruz era el símbolo más temido de tortura y ejecución. No era un simple castigo, sino la forma más cruel de muerte, reservada para los peores criminales y para aquellos que se oponían a Roma. Un condenado a la crucifixión no tenía derechos ni esperanza de escape. Cuando se le ordenaba llevar su cruz, era porque su destino estaba sellado. Era una sentencia de muerte segura, un camino sin retorno. Por eso, cuando Jesús dijo que sus seguidores debían tomar su cruz, estaba dejando en claro que seguirlo implicaba una entrega total, sin condiciones, sin reservas y sin garantías de comodidad en esta vida. Tomar la cruz significa estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. No se trata simplemente de enfrentar dificultades comunes o problemas cotidianos, como muchas veces se interpreta. No significa cargar con nuestras preocupaciones diarias, enfermedades o situaciones personales complicadas. En el contexto bíblico, tomar la cruz significa identificarnos con Cristo en su sufrimiento, aceptar el rechazo del mundo y estar dispuestos a perderlo todo por su causa. Jesús nunca engañó a nadie sobre lo que significaba seguirlo. Nunca prometió fama, riquezas, ni una vida fácil. Al contrario, dejó claro que el precio del discipulado era alto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Este no es un llamado opcional para algunos cristianos más comprometidos. Es una condición esencial para todo aquel que quiera seguir a Cristo de verdad. No podemos ser discípulos de Jesús sin tomar nuestra cruz. No podemos seguirlo sin estar dispuestos a sufrir por su causa. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús advirtió a sus discípulos: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». El verdadero cristianismo nunca será aceptado por el mundo. Aquellos que siguen a Cristo con fidelidad serán perseguidos, burlados, rechazados y, en algunos casos, hasta perderán su vida. Desde el inicio de la Iglesia, los cristianos han sido perseguidos por su fe. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires por predicar el Evangelio. Millones de creyentes a lo largo de la historia han enfrentado prisiones, torturas y la muerte por no negar a Cristo. Hoy en día, en muchas partes del mundo, los cristianos aún son perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por su fe. Pero incluso en lugares donde no hay persecución física, el rechazo del mundo es real. La cultura moderna promueve valores que están en contra de los principios de Dios. Aquellos que deciden vivir en santidad, rechazar el pecado y proclamar la verdad de Cristo son vistos como intolerantes, retrógrados o fanáticos. Tomar la cruz significa aceptar que nuestra vida no nos pertenece. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta:
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jesús no solo nos llama a tomar la cruz, sino que nos mostró el ejemplo perfecto de lo que esto significa. Él mismo llevó su cruz hasta el monte del Calvario. Fue humillado, azotado y escupido. Sufrió el dolor físico de la crucifixión y la angustia espiritual de cargar con el pecado del mundo. Pero no se resistió. No se defendió. Se entregó por amor. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, Pablo describe la actitud de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomar la cruz es vivir con esa misma actitud, es estar dispuestos a humillarnos, a renunciar a nuestra comodidad, a sufrir injusticias sin buscar venganza, a obedecer a Dios, aunque nos cueste todo. Jesús dijo que quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de Él, la hallará. Esto significa que aquellos que buscan preservar su vida en este mundo, aferrándose a sus placeres, riquezas y comodidades, terminarán perdiéndolo todo. Pero aquellos que están dispuestos a perderlo todo por Cristo, encontrarán la verdadera vida, la vida eterna. La cruz también nos recuerda que el sufrimiento por causa de Cristo no es en vano. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada sacrificio que hacemos por el Evangelio tiene una recompensa eterna. Cada insulto que soportamos por nuestra fe, cada pérdida, cada sufrimiento, todo será recompensado en la presencia de Dios. Tomar la cruz también significa morir al pecado. En la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 6, Pablo nos enseña, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tomamos nuestra cruz, estamos declarando que ya no vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Morimos a nuestra antigua manera de vivir y resucitamos a una nueva vida en Cristo. El mundo nos ofrece un camino fácil, un evangelio sin cruz, una vida sin sacrificio. Pero ese no es el camino de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es estrecho y difícil, y pocos lo hallan. Tomar la cruz es una decisión diaria. No es algo que hacemos una vez y ya terminamos. Es un compromiso constante de vivir para Dios, de estar dispuestos a sufrir por su causa, de obedecer su voluntad sin importar el costo. Cada día, enfrentamos la opción de tomar nuestra cruz o evitarla. Cada vez que debemos decidir entre agradar a Dios o agradar al mundo, estamos eligiendo si tomamos la cruz o la dejamos a un lado. La pregunta que cada persona debe hacerse es: ¿estoy dispuesto a cargar mi cruz? ¿Estoy listo para seguir a Cristo, aunque eso signifique rechazo, sufrimiento y sacrificio? Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, pero prometió que aquellos que perseveren hasta el fin recibirán la corona de vida. No hay mayor recompensa que estar con Él por la eternidad. Cuando Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, dejó claro que el discipulado no es simplemente una decisión momentánea, sino un camino de vida. Seguir a Cristo no es solo un acto de fe inicial, sino un compromiso continuo de caminar en obediencia, amor y fidelidad hasta el fin. Jesús no llamó a las personas a seguirlo superficialmente, sino a hacerlo con todo el corazón. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62, Él dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Cristo
significa estar dispuestos a avanzar sin volver atrás. No es un compromiso parcial, no es algo que hacemos cuando nos conviene, sino una entrega absoluta. Implica dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios y perseverar hasta el final. Jesús dejó claro que el camino de la salvación no es amplio ni fácil. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Esta enseñanza es crucial para entender lo que significa seguir a Cristo. Muchas personas buscan un cristianismo sin renuncia, sin compromiso y sin sacrificio. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecerlo. Quieren la salvación, pero no quieren someterse a su voluntad. Sin embargo, Jesús nos advierte que el camino que lleva a la vida es difícil y que pocos lo encuentran. El camino estrecho es el camino de la obediencia a Dios. No es el camino de la comodidad, sino de la fidelidad. No es el camino de la autosatisfacción, sino del servicio. No es el camino de la aceptación del mundo, sino del rechazo por causa de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Seguir a Cristo significa reconocer que Él es el único camino a Dios. No hay múltiples caminos a la salvación. No hay diferentes maneras de llegar al Padre. Jesús es el único acceso a la vida eterna, y seguirlo significa someterse completamente a su señorío. Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo con una entrega total. Cuando llamó a Pedro y a Andrés, ellos dejaron sus redes inmediatamente. Cuando llamó a Mateo, él dejó su trabajo como recaudador de impuestos sin dudar. Seguir a Cristo significa estar dispuestos a dejar todo por Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículos 37 y 38, Jesús dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí». Estas palabras son radicales, pero muestran la seriedad del llamado de Cristo. Seguirlo significa amarlo por encima de todo, incluso más que a nuestras propias familias. No significa que no debamos amar a nuestros seres queridos, sino que nuestro amor y lealtad a Cristo deben estar por encima de cualquier otra relación en nuestra vida. Jesús advirtió que seguirlo traería conflictos y divisiones. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 34, dijo: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Estas palabras no significan que Jesús promueva la violencia, sino que el Evangelio confronta. Running a business comes with a lot of what-ifs, but luckily there's a simple answer to them: Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled.
but stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Seguir a Cristo nos pondrá en oposición con el mundo. Habrá quienes nos rechacen, quienes nos persigan e incluso quienes se alejen de nosotros porque no comprenden nuestra fe. El mundo ofrece un camino más fácil, el camino ancho. Es un camino donde se puede vivir sin restricciones, donde cada persona hace lo que le parece mejor, donde no hay compromiso con Dios. Es un camino atractivo porque no exige sacrificio ni renuncia. Pero Jesús advierte que ese camino lleva a la perdición. Seguir a Cristo significa vivir en santidad. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios dice: «Sed santos, porque yo soy santo». El camino de Cristo es un camino de transformación. No podemos seguir a Jesús y seguir viviendo en pecado deliberadamente. No podemos ser discípulos suyos si no estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. Seguirlo implica morir al pecado, abandonar las prácticas que desagradan a Dios y vivir conforme a su voluntad. El apóstol Pablo entendió muy bien lo que significa seguir a Cristo. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 escribió: «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Pablo había sido un hombre respetado en su sociedad, tenía poder y prestigio, pero cuando conoció a Cristo, dejó todo atrás. No se aferró a su estatus, sino que decidió seguir a Jesús sin importar el costo. El camino de Cristo también es un camino de amor y servicio. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Seguir a Cristo significa vivir como Él vivió, con humildad, con compasión y con un corazón dispuesto a servir a los demás. No se trata solo de asistir a la iglesia o de leer la Biblia, sino de poner en práctica la fe mediante el amor y la obediencia. Jesús dijo que quienes perseveren hasta el fin serán salvos. No basta con comenzar bien, es necesario mantenerse firme en la fe hasta el último día. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. El mundo intentará desviar a los seguidores de Cristo con tentaciones, con falsas doctrinas y con persecuciones. Pero aquellos que se mantienen fieles recibirán la recompensa eterna. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7, Pablo dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Este es el testimonio de alguien que decidió seguir a Cristo hasta el final, sin importar las pruebas ni los sufrimientos. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero prometió que valdría la pena. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El camino estrecho es difícil, pero lleva a la vida eterna. Seguir a Cristo requiere valentía, renuncia y perseverancia, pero al final, aquellos que lo sigan con fidelidad recibirán la corona de justicia y estarán con Él para siempre. Jesús nunca prometió un camino fácil a sus seguidores. Al contrario, dejó claro que seguirlo implicaba sacrificio, entrega y perseverancia. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han tratado de suavizar el mensaje del Evangelio, convirtiéndolo en algo más cómodo y atractivo para el mundo. Esta actitud ha dado lugar a un cristianismo superficial, donde muchos dicen seguir a Cristo, pero sin un verdadero compromiso con Él.
En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús advirtió: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Estas palabras muestran una verdad impactante. No basta con llamar a Jesús Señor, no es suficiente con conocer la doctrina correcta, ni con identificarse como cristiano. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. En los tiempos de Jesús, muchas personas lo seguían por los milagros. Buscaban la sanidad, la multiplicación del pan y los beneficios que Él podía ofrecer. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de compromiso, de sacrificio y de negarse a sí mismos, muchos se alejaron. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, se nos dice que después de escuchar las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. No eran simples curiosos, sino personas que se habían identificado como seguidores suyos, pero cuando se dieron cuenta del precio del discipulado, prefirieron abandonarlo. Este mismo problema ocurre hoy en día. Muchas personas buscan a Dios solo por lo que pueden recibir de Él. Quieren bendiciones, éxito y prosperidad, pero no están dispuestas a someterse a su voluntad ni a vivir en santidad. Desean un cristianismo sin cruz, un evangelio sin sacrificio y una fe sin compromiso. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo advirtió que llegaría el tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que quieren escuchar. Este tiempo ya ha llegado. Hoy en día hay muchos que predican un evangelio de prosperidad, donde se enfatiza el éxito material y se ignora la necesidad de arrepentimiento y santidad. Se habla de la gracia de Dios, pero sin mencionar el llamado a vivir en obediencia. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dijo que el camino que lleva a la vida es estrecho y que pocos lo encuentran. El cristianismo superficial busca ampliar ese camino, hacerlo más fácil y más accesible, eliminando el costo del discipulado. Pero el verdadero evangelio no cambia. Sigue siendo el mismo mensaje de renuncia y entrega total a Cristo. Uno de los mayores peligros del cristianismo superficial es la falta de fruto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20, Jesús dijo que por sus frutos conoceremos a los verdaderos seguidores de Dios. Un árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. El cristianismo superficial no produce frutos de verdadera conversión. Puede haber emoción, entusiasmo e incluso una apariencia de espiritualidad, pero si no hay transformación real en la vida de una persona, su fe es vana. Jesús también habló sobre esto en la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 3 al 9. En esta parábola, Jesús describe 4 tipos de terrenos donde cae la semilla del Evangelio. Uno de ellos es el terreno pedregoso, donde la semilla brota rápidamente, pero al no tener raíz, se seca cuando viene la aflicción o la persecución. Este terreno representa a aquellos que reciben el Evangelio con gozo, pero cuando enfrentan pruebas o dificultades, abandonan la fe. Esto es lo que sucede con el cristianismo superficial. Mientras todo está bien, las personas parecen firmes en la fe, pero cuando enfrentan dificultades, se apartan porque nunca tuvieron un compromiso real con Cristo. Otro de los terrenos mencionados en la parábola del sembrador es el terreno espinoso, donde la semilla crece, pero es sofocada por los afanes del mundo y el engaño de las riquezas. Esto representa a aquellos que quieren seguir a Cristo, pero al mismo tiempo están demasiado preocupados por las cosas materiales. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscan su propia comodidad y éxito. Jesús dejó claro que no se puede servir a 2 señores. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24, dijo que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero el cristianismo superficial trata de hacer exactamente eso,
seguir a Cristo sin dejar el mundo atrás. Otro peligro del cristianismo superficial es la falta de arrepentimiento genuino. Muchas personas creen en Dios y asisten a la iglesia, pero nunca han experimentado un verdadero cambio de corazón. Siguen viviendo en pecado, sin ningún deseo de abandonar su antigua vida. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El verdadero cristianismo no es solo una creencia, sino una transformación. Es morir al pecado y vivir para Cristo. Es ser una nueva criatura, donde las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Jesús advirtió que en el día del juicio, muchos vendrán a él diciendo que hicieron milagros, profetizaron y echaron fuera demonios en su nombre. Pero él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Esto nos muestra que no basta con tener dones espirituales o hacer obras en el nombre de Cristo. Lo que realmente importa es una relación genuina con Dios y una vida de obediencia. El cristianismo superficial es peligroso porque da una falsa sensación de seguridad. Muchas personas creen que están bien con Dios simplemente porque asisten a la iglesia o porque dicen creer en Jesús, pero la verdadera fe se manifiesta en una vida transformada, en el deseo de agradar a Dios y en la perseverancia hasta el fin. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto significa que aquellos que viven en un cristianismo superficial, sin compromiso con la santidad, no heredarán el reino de Dios. Jesús nos llama a algo más profundo que una fe superficial. Nos llama a una vida de entrega total, donde Él es el Señor absoluto de nuestra existencia. No es suficiente solo conocer el Evangelio, es necesario vivirlo. No es suficiente llamarse cristiano, es necesario ser un discípulo verdadero de Cristo. Cada persona debe examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy viviendo un cristianismo real o superficial? ¿Mi fe es solo de palabras o realmente obedezco a Dios? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo con todo mi ser o solo lo busco cuando me conviene? Jesús dijo que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Solo los que viven una fe auténtica y profunda heredarán la vida eterna. Jesús nunca ocultó que seguirlo implicaría sacrificio y renuncia. Desde el inicio de su ministerio, dejó claro que aquellos que quisieran ser sus discípulos tendrían que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Sin embargo, aunque el llamado al discipulado exige entrega total, también viene acompañado de una promesa gloriosa: la verdadera vida, la vida eterna en comunión con Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 25, Jesús dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es uno de los principios más poderosos del Evangelio. El mundo nos dice que debemos aferrarnos a nuestra vida, buscar nuestro propio bienestar y asegurarnos de tener éxito, placer y comodidad. Pero Jesús nos dice que quien busca salvar su vida en este mundo, al final la perderá. Por el contrario, quien está dispuesto a perderla por su causa, hallará la verdadera vida. La vida que Jesús ofrece no se limita a la existencia terrenal. No se trata solo de una vida más plena en esta tierra, sino de la vida eterna con Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la fuente de la verdadera vida. Sin Él todo lo demás es vacío y pasajero. El mundo nos ofrece placeres temporales, pero ninguno de ellos puede llenar el corazón humano. Solo en Cristo encontramos la plenitud, el propósito y la vida que realmente vale la pena.
El joven rico es un ejemplo claro de alguien que tuvo la oportunidad de recibir esta vida, pero decidió rechazarla. En el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22, se nos narra la historia de un hombre que se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que guardara los mandamientos, a lo que el joven respondió que ya lo hacía. Entonces Jesús le dijo que si quería ser perfecto, debía vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguirlo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Cadillac. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas para seguir a Cristo. Creía que tenía todo, pero en realidad perdió lo único que realmente importaba: la oportunidad de seguir al Salvador. En contraste, los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes de inmediato cuando Jesús los llamó. Mateo dejó su puesto de recaudador de impuestos sin dudar. Ellos entendieron que nada en este mundo podía compararse con el privilegio de seguir al Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 29, Jesús hizo una promesa para aquellos que renuncian a todo por su causa. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta promesa no significa que aquellos que siguen a Cristo recibirán riquezas materiales, sino que recibirán bendiciones mucho más valiosas, una relación profunda con Dios, una familia espiritual en la iglesia y, sobre todo, la vida eterna en su presencia. El apóstol Pablo comprendió esta verdad cuando escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo tenía una posición privilegiada en la sociedad judía. Era fariseo, instruido en la ley, respetado y con un futuro prometedor. Pero cuando conoció a Cristo, renunció a todo eso porque entendió que nada en este mundo se compara con la gloria de conocer a Dios. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7, Pablo declaró con confianza: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía que su vida terrenal estaba llegando a su fin, pero tenía la certeza de que había valido la pena seguir a Cristo.
estaba seguro de que le esperaba la corona de justicia y la vida eterna con Dios. La promesa de vida para quienes renuncian a todo por Cristo no significa que no enfrentaremos pruebas o sufrimientos. Jesús dejó claro que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos aseguró que Él ha vencido al mundo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las dificultades de esta vida no se comparan con la gloria que nos espera en la eternidad. Aquellos que siguen a Cristo, aunque enfrenten persecuciones, rechazos y sacrificios, recibirán una recompensa que jamás podrá ser quitada. El mundo nos dice que debemos aferrarnos a lo material, que debemos buscar el éxito y acumular riquezas. Pero Jesús nos enseña que lo que realmente vale la pena es invertir en el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20, dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Los tesoros de este mundo son temporales. Ninguna riqueza, posición o éxito terrenal puede darnos seguridad eterna. Pero cuando invertimos nuestra vida en Cristo, estamos acumulando tesoros en el cielo, donde nada ni nadie puede destruirlos. Aquellos que renuncian a todo por Cristo no pierden, sino que ganan la verdadera vida. Jesús prometió que aquellos que pierdan su vida por su causa la encontrarán. La vida terrenal es corta y pasajera, pero la vida eterna en la presencia de Dios es una recompensa infinita. La pregunta que cada persona debe hacerse es: ¿qué estoy dispuesto a perder por Cristo? ¿Estoy aferrado a las cosas de este mundo? ¿O estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirlo? Jesús dejó claro que no podemos servir a dos señores. No podemos seguirlo a medias ni vivir divididos entre el mundo y su reino. Seguirlo requiere una entrega total, pero la recompensa es incomparable: la vida eterna con Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo, estaba hablando de sacrificio, entrega y obediencia. La cruz era un símbolo de muerte y sufrimiento, pero en Cristo también se convirtió en el símbolo supremo de victoria. Aunque la cruz representaba la peor humillación y el castigo más cruel en la cultura romana, Dios la usó como el medio para la redención de la humanidad. En la carta a los Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15, el apóstol Pablo escribió: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía una derrota, en realidad fue una victoria absoluta. En la cruz, Jesús pagó el precio del pecado, canceló la deuda que teníamos con Dios y venció al poder de las tinieblas. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino la prueba de que el amor de Dios triunfó sobre el pecado y la muerte. En el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30, Jesús pronunció sus últimas palabras antes de morir: consumado es. Con estas palabras, declaraba que la obra de salvación estaba completa. El sacrificio perfecto había sido hecho, y el camino a la reconciliación con Dios estaba abierto para todos los que creen en Él. La victoria de la cruz es una victoria sobre el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado había separado a la humanidad de Dios. Todos estábamos condenados, sin esperanza de salvación por nuestras propias fuerzas. Pero en la cruz, Jesús llevó nuestros pecados y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21,
Pablo escribió: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que nos dio su justicia. Ahora aquellos que creen en él son justificados y pueden acercarse a Dios sin condenación. La cruz también es victoria sobre la muerte. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte era el enemigo final, el destino inevitable de toda la humanidad. Pero Jesús venció la muerte al resucitar al tercer día. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57, Pablo proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús prueba que la muerte no tiene la última palabra. Aquellos que han puesto su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna. La cruz, que antes representaba condenación, ahora es el símbolo de la esperanza y la resurrección. La cruz también representa la victoria sobre el diablo y el reino de las tinieblas. Desde el principio, Satanás ha tratado de destruir el plan de Dios, engañando a la humanidad y sembrando el pecado en el mundo. Pero en la cruz, Jesús destruyó su poder. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, se nos dice: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo pensó que la crucifixión de Jesús era su mayor victoria, pero en realidad fue su derrota definitiva. Ahora, los creyentes en Cristo tienen autoridad sobre el enemigo, porque han sido redimidos y sellados por el Espíritu Santo. La cruz también es un símbolo de transformación. Antes de conocer a Cristo, la humanidad estaba perdida en el pecado, viviendo según los deseos de la carne. Pero la cruz nos llama a una nueva vida, a morir al pecado y vivir para Dios. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo escribió: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El significado de la cruz en la vida del creyente es claro. Hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y ahora vivimos para Cristo. Nuestros deseos, planes y ambiciones son entregados a Él, porque entendemos que su voluntad es mejor que la nuestra. La cruz también nos enseña sobre el amor de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró su amor de la manera más poderosa posible, entregando a su propio Hijo para salvarnos. No hay amor más grande que este. El apóstol Pablo entendió la magnitud de la cruz, y por eso escribió en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Pablo reconocía que la cruz era su única razón de gloria. Todo lo demás era insignificante en comparación con lo que Cristo había hecho por él. Muchos hoy en día ven la cruz solo como un símbolo religioso, pero para el verdadero creyente, la cruz es el centro de su fe. Es el recordatorio de que fuimos comprados a precio de sangre, que nuestra salvación no fue gratuita, sino que costó el sacrificio del Hijo de Dios. La cruz también nos llama a vivir en humildad y servicio. Jesús, el Rey del universo, se humilló hasta la muerte de cruz. Nos dio el ejemplo de lo que significa ser verdaderamente grande en el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 45, Jesús dijo: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús, siendo Dios, se humilló para salvarnos, ¿cuánto más nosotros deberíamos vivir en humildad,
sirviendo a los demás y entregando nuestras vidas para la gloria de Dios. La cruz no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad presente en la vida de todo creyente. Nos recuerda que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados a una vida nueva y que tenemos una victoria segura en Cristo. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día. No significa que tengamos que sufrir físicamente como Él sufrió, pero sí significa que debemos vivir con la misma actitud de entrega, obediencia y amor. La cruz nos recuerda que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que ahora vivimos para Dios. Cada creyente debe preguntarse: ¿estoy viviendo a la luz de la cruz? ¿Estoy experimentando la victoria que Cristo ganó para mí? ¿Estoy llevando mi cruz cada día con gozo, sabiendo que mi recompensa está en los cielos? La cruz es la mayor demostración del amor de Dios, la mayor victoria sobre el pecado y la muerte, y el llamado más alto a vivir en obediencia y entrega total a Cristo. Seguir a Cristo es un llamado que exige entrega, renuncia y fidelidad, pero Dios no nos ha dejado solos en esta tarea. Él ha enviado al Espíritu Santo para fortalecernos, guiarnos y capacitarnos para vivir conforme a su voluntad. La vida cristiana no es algo que podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas, sino que es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús sabía que sus discípulos no podrían seguirlo sin ayuda. Antes de ascender al cielo, les prometió que recibirían un Consolador, quien estaría con ellos para siempre. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 16 y 17, Jesús dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». El Espíritu Santo no es solo una fuerza o una influencia, sino la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo habitando en los creyentes. Su papel es fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de vivir una vida que glorifique a Cristo. Uno de los principales roles del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». En un mundo lleno de engaños, falsas doctrinas y filosofías humanas, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad de Dios. Él nos ilumina cuando leemos la Biblia, nos recuerda las palabras de Cristo y nos da entendimiento para aplicar su enseñanza en nuestra vida. Además de guiarnos en la verdad, el Espíritu Santo nos fortalece para vencer el pecado. Sin su ayuda, estaríamos esclavizados a nuestras pasiones y deseos carnales. Pero cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, nos capacita para vivir en santidad. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, Pablo escribió: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Vivir en el Espíritu significa rendir nuestra vida a Dios cada día, permitir que su presencia transforme nuestros pensamientos, deseos y acciones. No es simplemente un esfuerzo humano de ser mejores personas, sino el poder de Dios actuando en nosotros para hacernos más como Cristo. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una vida transformada. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge.
Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Impact confirmed. The Slayer has been activated. Demonic threat level increasing. Hold the line! All the power of hell cowering before one man. id Software presents Doom: The Dark Ages. Available now on Xbox Series X and S, PlayStation 5 and PC. Rated M for mature. Se nos dice cuáles son las características de una persona llena del Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, producimos estos frutos de manera natural. No se trata de esforzarnos para ser más pacientes o más amorosos por nuestra propia cuenta, sino de estar tan conectados con Dios que su naturaleza se refleje en nosotros. El Espíritu Santo también nos capacita para la obra del ministerio. Antes de comenzar su misión en la tierra, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 1, se nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si el propio Jesús dependió del Espíritu Santo para cumplir su misión, ¿cuánto más nosotros necesitamos su poder para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas? En el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no es para nuestra gloria personal, sino para que podamos testificar de Cristo con valentía. Es por el Espíritu que los apóstoles pudieron predicar con autoridad, sanar enfermos, enfrentar persecución y expandir el Evangelio por el mundo. El Espíritu Santo también intercede por nosotros en oración. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27, Pablo escribió: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que no sabemos qué orar, en que nuestra carga es demasiado pesada y nuestras palabras no son suficientes. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, presentando nuestras necesidades ante Dios con una profundidad que va más allá de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos consuela en los momentos de prueba. Jesús lo llamó el Consolador, porque Él nos fortalece en nuestras aflicciones y nos recuerda que no estamos solos. En la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu Santo nos da paz en medio de las tormentas. No una paz superficial basada en circunstancias favorables, sino una paz profunda que viene de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A través del Espíritu Santo experimentamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de pruebas y dificultades. El Espíritu Santo también nos santifica. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo escribió: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación es el proceso en el cual Dios nos transforma a la imagen de Cristo. No es algo instantáneo, sino un caminar diario con el Espíritu Santo, quien nos moldea y nos purifica. El Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. Sin Él, no podríamos seguir a Cristo, vencer el pecado, predicar el Evangelio ni perseverar hasta el fin. Cada persona debe preguntarse: ¿estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo? ¿Estoy permitiendo que Él me guíe, transforme y fortalezca? ¿O estoy confiando en mis propias fuerzas para seguir a Cristo? Dios nos ha dado un gran regalo al enviarnos su Espíritu. No estamos solos en nuestra jornada de fe. Si permanecemos en comunión con Él, experimentaremos su poder, su dirección y su amor en cada área de nuestra vida. Jesús dejó claro que seguirlo implica un precio. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y perseverar en el camino angosto no es fácil, pero tiene una recompensa eterna. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre las terribles consecuencias de rechazar este llamado. No seguir a Cristo no es una opción neutral, sino una decisión con implicaciones eternas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26, Jesús hizo una pregunta crucial: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras revelan una verdad profunda. Nada en este mundo vale más que nuestra alma. Podemos alcanzar éxito, riquezas y reconocimiento, pero si al final perdemos la vida eterna, todo habrá sido en vano. Uno de los ejemplos más impactantes de alguien que no estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo es el joven rico. En el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículos 16 al 22, este hombre se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus bienes. Su apego a las cosas materiales le impidió recibir el mayor tesoro, la salvación en Cristo. Su historia es un recordatorio de cuántas personas prefieren aferrarse a lo temporal en lugar de asegurar su eternidad con Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, Jesús encontró a varias personas que querían seguirlo, pero ponían condiciones. Uno dijo que lo seguiría donde fuera, pero Jesús le advirtió que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Otro pidió primero enterrar a su padre, y Jesús le respondió: deja que los muertos enterren a sus muertos. Otro más pidió despedirse de su familia, pero Jesús dijo que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Estas respuestas de Jesús muestran que seguirlo requiere prioridad absoluta. No hay excusas, no hay compromisos parciales. Aquellos que dudan o buscan negociar su compromiso con Dios terminan perdiendo la oportunidad de vivir en comunión con Él. El costo de no seguir a Cristo no es solo perder la paz y el propósito en esta vida, sino enfrentar el juicio eterno. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí,
Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son una advertencia para aquellos que creen que basta con llamarse cristianos o hacer obras religiosas. No es suficiente tener conocimiento de Dios o realizar actos en su nombre. Lo que realmente importa es hacer su voluntad y vivir en obediencia. En la parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, Jesús habló de 10 jóvenes que esperaban al esposo. 5 eran prudentes y tenían suficiente aceite para sus lámparas, pero las otras 5 eran insensatas y no estaban preparadas. Cuando llegó el esposo, las prudentes entraron con él, pero las insensatas quedaron fuera. Esta parábola ilustra la diferencia entre aquellos que están preparados espiritualmente y aquellos que viven sin compromiso con Dios. No seguir a Cristo significa vivir sin estar listo para su regreso, y quienes no estén preparados enfrentarán el rechazo eterno. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, se nos advierte sobre la gravedad de rechazar el Evangelio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios es amor, pero también es justo. Aquellos que deciden rechazar su llamado enfrentarán las consecuencias de su decisión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 41 al 43, Jesús habló del juicio final y dijo que los ángeles recogerán a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. El infierno es una realidad que Jesús mencionó repetidamente en sus enseñanzas. No es un invento humano ni una metáfora. Es el destino eterno de aquellos que rechazan la salvación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro. Mientras el hombre rico vivía en lujo sin preocuparse por Dios, Lázaro sufría en la pobreza, pero tenía su confianza en el Señor. Cuando murieron, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico despertó en el tormento del Hades. Esta historia es un recordatorio de que la vida terrenal es pasajera y que nuestras decisiones aquí determinan nuestro destino eterno. El costo de no seguir a Cristo también se ve en la vida de Judas Iscariote. Fue uno de los 12 discípulos, caminó con Jesús, vio sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero su amor por el dinero lo llevó a traicionar al Maestro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 5, se nos dice que Judas, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las monedas de plata, pero luego fue y se ahorcó. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero su rechazo a Cristo lo llevó a un destino trágico. Es un recordatorio de que no basta con estar cerca de Jesús físicamente, sino que debemos entregarnos a Él con un corazón sincero. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo advierte que cuando Cristo regrese, tomará venganza de los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, y que éstos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. No seguir a Cristo significa perder la mayor bendición de todas, la comunión con Dios. La peor parte del juicio eterno no es solo el sufrimiento, sino la separación total de la presencia de Dios. Cada persona debe preguntarse, ¿vale la pena aferrarse a las cosas temporales y perder la vida eterna? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo o estoy corriendo el riesgo de perder mi alma? Jesús dejó claro que el camino ancho lleva a la perdición y que muchos lo siguen. Pero el camino estrecho lleva a la vida y pocos lo encuentran. Dios nos da la oportunidad de elegir, pero nuestra decisión tendrá consecuencias eternas. Seguir a Cristo no es solo una decisión que tomamos una vez en la vida, sino un compromiso diario de vivir conforme a su voluntad.
Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús no es solo una enseñanza teórica, sino una práctica que debe reflejarse en cada aspecto de nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». La palabra clave en esta enseñanza es cada día. No es algo que hacemos solo cuando estamos en la iglesia o cuando nos sentimos espiritualmente motivados. Es un estilo de vida que debemos mantener constantemente. Una de las formas más importantes de aplicar este llamado es a través de la obediencia a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Seguir a Cristo no es solo decir que lo amamos, sino demostrarlo con nuestra obediencia. Esto significa vivir conforme a lo que la Biblia enseña, rechazando el pecado y buscando la santidad en todo lo que hacemos. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribió: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este pasaje nos enseña que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo para Dios. Cada día debemos rendir nuestros deseos, pensamientos y acciones a Él. Esto implica no conformarnos a la mentalidad del mundo, sino renovar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Otra forma de aplicar este llamado es a través de una vida de oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo debemos depender completamente del Padre. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35, se nos dice que Jesús, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba tiempos de oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en constante comunicación con el Padre? La oración es el medio por el cual recibimos fortaleza para cargar nuestra cruz cada día y permanecer firmes en la fe. Negarse a sí mismo también significa poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestras prioridades cambian. En lugar de vivir solo para nuestros propios intereses, aprendemos a vivir para su gloria. Esto afecta la manera en que administramos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras relaciones. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, Pablo escribió: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Este versículo nos muestra que seguir a Cristo debe impactar todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de servir en la iglesia, sino de reflejar a Cristo en nuestro trabajo, en nuestra familia y en cada interacción con los demás. Otra manera de aplicar este llamado es a través del amor y el servicio a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Negarnos a nosotros mismos significa abandonar el egoísmo y vivir para servir a los demás. Esto se manifiesta en actos de bondad, generosidad y perdón. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Tomar la cruz cada día también implica estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo dijo: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Vivir conforme a la voluntad de Dios muchas veces traerá oposición. Puede significar ser rechazado por familiares y amigos, perder oportunidades en el mundo o enfrentar burlas y críticas. Pero Jesús nos anima en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. This episode is brought to you by Principles. Ray Dalio, legendary investor and New York Times best-selling author, wants to pass along his understanding of how countries go broke, because he believes the U.S. budget and debt situation needs to be addressed. To give you that knowledge, he has put the draft of his book, How Countries Go Broke, The Big Cycle, online for free. It's available now at economicprinciples.org. It's a real privilege to be able to travel and to see different places, taking yourself out of comfortable positions and challenging yourself. No one builds a legacy by standing still. Start your journey at Remova.com. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada prueba que enfrentamos por nuestra fe tiene una recompensa eterna. Dios nos llama a permanecer fieles sin importar las dificultades. Otro aspecto clave de aplicar este llamado en nuestra vida diaria es la fidelidad en la evangelización. Jesús nos dejó la gran comisión en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No podemos seguir a Cristo en silencio. Nuestra fe debe ser proclamada a los demás, compartiendo el mensaje de salvación con quienes aún no lo conocen. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo expresó la esencia de lo que significa vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo resume el llamado de todo cristiano. No vivimos más para nosotros mismos, sino para Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que somos debe estar sometido a su señorío. Cada día debemos preguntarnos, ¿estoy realmente negándome a mí mismo, tomando mi cruz y siguiendo a Cristo? ¿Estoy viviendo de una manera que refleje mi compromiso con Él? ¿Estoy dispuesto a hacer de su voluntad mi prioridad absoluta? Seguir a Cristo no es una decisión superficial, sino un compromiso total. Requiere entrega, sacrificio y fidelidad, pero también nos lleva a experimentar la vida abundante y la comunión con Dios. No hay mayor privilegio que vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Cada persona en este mundo tiene que tomar una decisión fundamental: seguir a Cristo o vivir para sí mismo. No hay un punto medio, no hay un camino intermedio entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas.
Jesús dejó esto claro cuando dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Seguir a Cristo no es una opción más entre muchas. Es el único camino que lleva a la vida eterna. No hay manera de alcanzar la salvación por nuestras propias obras, por la religión o por una vida moralmente correcta. La única puerta hacia la vida eterna es Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cada persona tiene la libertad de decidir, pero esa decisión tendrá consecuencias eternas. La vida en este mundo es pasajera, pero la eternidad es infinita. Lo que elijamos aquí determinará nuestro destino después de la muerte. Jesús nos advierte en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». La mayoría de la humanidad elige el camino ancho, el camino del pecado, de la autosuficiencia, del placer momentáneo y de la indiferencia hacia Dios. Pero ese camino lleva a la perdición. En contraste, el camino estrecho es difícil, requiere negación propia, sacrificio y fidelidad, pero al final conduce a la vida eterna. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que tuvieron que tomar esta decisión. Josué, al final de su vida, desafió al pueblo de Israel a elegir a quién servirían. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dijo, «Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Cada persona tiene que tomar esa decisión por sí misma. No podemos depender de la fe de nuestros padres, de nuestra cultura o de nuestras tradiciones religiosas. Seguir a Cristo es un acto de entrega personal, una decisión que debe ser tomada con seriedad y convicción. La historia del joven rico nos muestra un triste ejemplo de alguien que tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, pero decidió rechazarlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículos 21 y 22, Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme». Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven tenía la oportunidad de recibir la vida eterna, pero su amor por las riquezas fue más fuerte que su deseo de seguir a Cristo. Su historia es un recordatorio de cuántas personas rechazan el llamado de Dios por aferrarse a lo temporal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, encontramos otros ejemplos de personas que querían seguir a Jesús, pero ponían excusas. Algunos querían seguirlo, pero primero querían resolver asuntos personales o despedirse de sus familias. Jesús les dejó claro que seguirlo exige prioridad absoluta. No hay excusas válidas para rechazar a Cristo. No hay nada en este mundo que pueda compararse con la gloria de conocerlo y vivir para Él. Pablo entendió esto cuando escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». El apóstol Pablo tenía un futuro prometedor en la religión judía, pero cuando conoció a Cristo, renunció a todo por Él. No le importaron las pérdidas, las persecuciones ni el sufrimiento, porque entendió que seguir a Cristo es el mayor tesoro que alguien puede tener. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39, «Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una verdad profunda. Quienes intentan aferrarse a su vida, a su comodidad, a sus placeres y a su voluntad propia, terminarán perdiéndolo todo. Pero quienes están dispuestos a entregar su vida a Cristo, hallarán la verdadera vida, tanto en esta tierra como en la eternidad. La decisión de seguir a Cristo es urgente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, Pablo escribió: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Nadie sabe cuánto tiempo le queda en esta vida. Nadie tiene garantizado el mañana. La oportunidad de seguir a Cristo y recibir la vida eterna es hoy. No se debe postergar la decisión más importante de todas. La parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13, nos enseña la importancia de estar preparados. 5 vírgenes eran prudentes y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no estaban listas cuando llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él, pero las otras quedaron afuera. Esta parábola es una advertencia para aquellos que viven sin compromiso con Dios. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Solo aquellos que hayan tomado en serio su llamado estarán con Él para siempre. Cada persona debe examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy realmente siguiendo a Cristo? ¿He entregado mi vida completamente a Él o todavía estoy aferrado a mis propios deseos? ¿Estoy caminando por el camino angosto o estoy siguiendo el camino ancho que lleva a la perdición? Jesús nunca prometió un camino fácil, pero sí prometió que valdría la pena. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquellos que eligen seguir a Cristo enfrentan pruebas, pero tienen la seguridad de que Él ha vencido y de que su victoria es nuestra victoria. Dios nos da la oportunidad de decidir. La elección está en nuestras manos. No hay un camino intermedio. O seguimos a Cristo y heredamos la vida eterna, o lo rechazamos y enfrentamos la separación eterna de Dios. No hay decisión más importante en la vida que esta. Jesús nos llama a seguirlo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a perseverar hasta el fin. Su promesa es clara: quienes lo sigan fielmente estarán con Él por toda la eternidad. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.